pasamos del tema sensible que trajo Camila hoy en su informe a otro tema sensible, concretamente la adopción. Estamos recibiendo al doctor Pablo Abdala, presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. ¿Qué tal, Pablo? ¿Todo bien? Muy bien. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitar. El año pasado fue el récord en adopciones. ¿Se mantiene la tendencia? Sí, este año ya hemos superado a esta altura, cuando todavía nos queda un mes y medio, las 140 integraciones o adopciones. Esto supera el guarismo del año pasado, efectivamente, que fueron 125, que asimismo había sido el mayor registro desde que se llevan registros, de los últimos 20 años, en el año 2001. Es algo que, por supuesto, entusiasma, estimula. Creo que estamos en un proceso virtuoso, sobre la base de una natural evolución que las cosas tienen, pero por supuesto en función de los cambios que se han venido procesando también en los últimos 2 años, tanto los cambios legales que se introdujeron en la Ley de Urgente Consideración, como los cambios en la gestión, la reestructuración del área de adopciones, la incorporación de recursos humanos, la descentralización de la gestión que hemos impulsado en cuanto a la valoración de las familias adoptantes. Y bueno, y todo eso ha resultado o ha derivado o desembocado en esta realidad que hoy tenemos, que por supuesto no implica el fin del camino ni nada que se le parezca, porque queda mucho por hacer, sí. Tenemos grandes desafíos, entre ellos una campaña que, como ustedes saben, lanzamos el pasado 17 de octubre y que tiene que ver con un problema real, que es la circunstancia de que las familias adoptivas, las personas, las familias que se presentan al INAU, que se inscriben en el sistema manifestando su voluntad de adoptar, manifiestan su deseo de incorporar niños que están en la franja de la primera infancia, o recién nacidos, o en la franja de 0 a 3, de 0 a 5. Años, claro. Ya a partir de los 5 las cosas se empiezan a complicar. Y estamos intentando sensibilizar, no inducir, pero sí reflexionar con las familias la alternativa, sobre todo con aquellas familias que no descartan a priori la posibilidad de incorporar niños más grandes y que aún se lo plantean, inclusive, pero después por alguna razón se desalientan. Bueno, estimular a que esa posibilidad no se descarte, por lo menos de manera preliminar o liminar, y que en tal caso podamos compartir también las buenas experiencias que tenemos en el INAU, porque tenemos mucha evidencia de que cuando efectivamente se concretan adopciones de niños más grandes, los resultados también son exitosos. Abdala, capaz que antes me tiró muchos temas arriba de la mesa, pero una actualización de datos. Teníamos hasta hace unas semanas unas 520 niños y adolescentes esperando para ser adoptados, un poco menos de la mitad estaban en esa franja entre 5 y 10. ¿Cuál es el dato actual y cuál es la serie también? ¿Cuál ha sido la evolución de la cantidad de niños y adolescentes en proceso de adopción o que están en espera de adopción de los últimos 15, 20 años? El dato, Diego, va por la referencia que tú indicabas, es decir, hoy tenemos efectivamente más de 500 en números redondos niños y adolescentes declarados con la condición de adoptabilidad, que muchos la arrastran desde hace mucho tiempo, sobre todo los que son más grandes, los que ya están en la etapa de la adolescencia, que digámoslo muy claramente, ya sabemos que las posibilidades de que puedan salir en adopción cuando tienen 11, 12, 13 y en adelante años de edad son prácticamente nulas o inexistentes. Y por lo tanto, la consecuencia de eso es que esos adolescentes están destinados, o su destino manifiesto es crecer y transitar los días que les quedan como niños y adolescentes en el sistema INAU e institucionalizados. Nos guste o no, es un problema. Esto en sí mismo además representa una afectación de derechos, del derecho a vivir en familia, que es un derecho humano y que tenemos todos los seres humanos por nuestra condición de tales. Y bueno, y creo que ahí tenemos, repito, planteado el desafío mayor por la circunstancia que yo señalaba antes. Por eso es muy importante trabajar en la eficiencia a la hora de la adopción, porque en la medida en que no demos respuestas a tiempo, después la consecuencia es esta otra, es decir, que los niños van quedando en el sistema y quedan con la condición de adoptabilidad, pero por lo tanto crecen en el sistema INAU e institucionalizados. Y tenemos, por supuesto, que lograr lo que creo que hemos dado pasos en ese sentido, que es el equilibrio entre la eficiencia y las garantías, porque los procesos de adopción son procesos delicados, las decisiones que allí se toman no son decisiones baladíes o que en todo caso podamos improvisarlas, tienen que tener sustento técnico, porque no puede haber marcha atrás. Cuando un niño es integrado provisoriamente con una familia en una primera instancia, o cuando se decreta la adopción plena por parte de la justicia después, está claro que esas tienen que ser decisiones que estén lo suficientemente maduras y lo suficientemente sustentadas en criterios técnicos como para que no haya un retroceso que después produzca un nuevo trauma en ese niño que ya arrastra un trauma inicial
por la ruptura de los vínculos con su familia original. ¿No hay marcha atrás o se ha dado casos de niños que regresan? Por supuesto, como en todas las cosas humanas o actividades humanas, hay un margen de error. En el caso del sistema de adopciones es un margen acotado, es decir, sin duda se dan situaciones de procesos que salen mal o de adopciones que se frustran por alguna circunstancia, pero son marginales. Ahora, esos chicos que regresan, digo, generalizando, ¿no? Por pedido de los padres adoptivos, tal vez por una inadaptación, lo que sea, ¿verdad? O por el pedidos del chico de no querer estar en ese nuevo hogar. Por supuesto que la opinión del niño, y está consagrado a texto expreso en el Código, y eso es una visión moderna de los derechos de los niños y de lo que consagró nuestro Código en el 2004 y de lo que en realidad ya viene de antes, de la Convención de los Derechos del Niño del año 89, ratificada por Uruguay en el año 90 y que estamos conmemorando su 33 aniversario. Bueno, mañana en el INAU, que con el ministro Lema vamos a hacer una presentación pública, Mides e INAU. En realidad el día es el día 20, que es el domingo, adelantamos la celebración para el día de mañana, por lo menos esta celebración. Estamos en el mes de los derechos y en la semana de los derechos en estos días, en esta misma semana. Pero esas circunstancias, Jorge, se dan por las más diversas causas. Muchas veces, es decir, tengamos en cuenta que el proceso de adopción es un proceso complejo, no es un proceso lineal, tiene distintas instancias en sede administrativa y en sede judicial. Cuando el niño es declarado en primera instancia por la justicia con la condición de adoptabilidad e INAU empieza a trabajar en un proceso de adopción, vincula a ese niño con una familia adoptiva y dispone o concreta lo que se llama la tenencia administrativa o la integración provisoria. Ese niño ya pasa a residir con la familia adoptiva, pero todavía no estamos en la fase de la adopción plena. Y se abre allí un periodo de seguimiento de un año, que es un periodo muy importante, donde claramente se ausculta si esa relación funciona bien, si se confirma lo que antes obviamente se previó en cuanto a que esa era la familia indicada para ese niño, que eso es lo que se debe procurar, y ahí hay un seguimiento del INAU a través de los supervisores, a través de la jurídica del niño, del área de adopciones. Eventualmente en ese proceso de seguimiento INAU puede llegar a advertir, repito que es excepcional, que lo que anticipó, lo que previó cuando dispuso la integración provisoria, sin embargo después en los hechos se desvirtuó y por lo tanto dar marcha atrás. Puede haber una situación de que los padres eventualmente, o los adultos que adoptan por alguna razón, se arrepienten, cambian de opinión o advierten que cometieron un error. Reitero que hablamos de casos absolutamente excepcionales. Ahora, los niños pueden ser reclamados en cualquier momento por sus padres biológicos. En cualquier momento no. Y eso a veces es difícil de entender, porque todos proclamamos mucho, y es verdad, porque además así lo establece la legislación nacional e internacional, que lo que debe gobernar estos procesos y estas definiciones es el interés superior del niño, claro, que prevalece siempre sobre el interés de los adultos, aún sobre el interés o los derechos de los padres. Muchas veces llevamos esto al terreno de los padres o de los adultos que tienen derechos sobre los niños. Esa es una concepción absolutamente anticuada, que en todo caso se alinea con el concepto de los niños objeto de derecho y no sujeto de derecho. En la perspectiva de los niños como sujeto de derecho, está claro que lo que prevalece es el interés del niño y el derecho del niño a ser adoptado y a vivir en una familia. Los padres pueden, por supuesto, hacer planteos, pueden pedir la tenencia, pueden reivindicar, su condición y en tal caso el derecho a la crianza de esos niños. Ahora, lo pueden hacer en determinadas etapas, tal vez todavía en la etapa de la integración provisoria, de ese año de seguimiento. Cuando el juez decreta la adopción plena, eso genera estado civil, y la situación de ese niño con relación a la familia adoptiva es equivalente a la situación de cualquier niño con relación a su familia biológica. ¿Y cuánto tiempo pasa entre una cosa y otra hasta que el juez dispone de eso? Porque pienso en la frustración de los adoptantes, ¿no? Cuando se cumple el año de seguimiento, que es ese año de acompañamiento del INAU y de supervisión del INAU, el área de adopciones eleva al directorio que yo presido, un informe solicitándole al directorio que habilite a que esa familia adoptiva comparezca ante la justicia a los efectos de pedir dos cosas: la separación definitiva de la familia biológica, sí, y la adopción plena, que antes se tramitaban por separado desde la ley de urgente consideración, y en esto hubo consenso, y eso también ayuda a la eficiencia, se cumple en un solo proceso judicial.
Cuando el juez, por lo tanto, en ese único proceso decreta las dos cosas, la separación definitiva de la familia original y la adopción plena, obviamente eso genera estado y eso ya es irreversible. En la campaña que mencionaba al arranque, ¿no?, de incentivar a las familias a que adopten niños entre 5 y 10 años, entre otras cosas porque, lo decía el propio Abdala, ¿no?, en la presentación, las familias piden que muchas veces los niños no superen los 5 años. ¿Qué herramientas tienen ustedes para incentivar este tipo de cosas, de acciones, en un tema tan sensible, ¿no? O sea, me imagino que debe ser muy fina la forma en que pueden comunicar este tipo de cosas. Por supuesto, hay que ser muy cauto y yo por eso dije en mi intervención anterior con relación a esto, la campaña apunta sobre todo a informar, a sensibilizar, que es un término que puede eventualmente alinearse con el concepto de la inducción, o en tal caso sensibilizar en el sentido de alinearse con una perspectiva más de reflexionar juntos. Y ese es el propósito que nosotros tenemos. Sobre todo informar. ¿Por qué razón? Porque tenemos dos evidencias en el INAU con relación a este tema, que algo dije también antes. La primera es que muchas familias, y sobre todo cuando los adultos son más grandes, cuando se trata de referentes adultos o de padres o de personas que ya están en otra etapa de la vida o que ya tienen otros hijos, biológicos o adoptivos, o de distinta condición, de pronto llegan al INAU manifestando su voluntad inicial de incorporar niños más grandes, porque es lo que quieren o lo que aspiran en esa etapa o lo que están en condiciones de hacer. Después muchas veces ocurre que en el propio proceso de valoración, sin embargo, se desalientan y cambian de idea y nos damos cuenta de que lo que, prevalece o condiciona esa decisión es que como son niños más grandes y tienen más conciencia de su realidad, entonces los adultos empiezan a adquirir temores de qué irá a pasar, como ese niño sabe que sus padres no son los que los van a adoptar, si esto funcionará o no funcionará. Ahora, la otra evidencia que tenemos, sin embargo, es que cuando esos temores se vencen y por lo tanto la familia ratifica su voluntad de avanzar, como yo dije antes, las experiencias terminan siendo también allí exitosas, digamos, y en una altísima proporción. La explicación que nosotros le damos es una explicación muy humana y es la circunstancia de que esos niños más grandes, pero que siguen siendo niños, y aún los adolescentes, reaccionan como reaccionaríamos cualquiera de nosotros, porque todos somos humanos, en el sentido casi instintivo de la necesidad de recibir afecto, de incorporarse a una familia, de crecer en una familia, porque los seres humanos somos gregarios y porque el crecer en familia y desarrollarse en familia es una condición que los que tuvimos la dicha de tenerla, la damos como incorporada, como una cosa natural. Aquellos que por alguna circunstancia la vida los enfrentó a una situación de desestructuración familiar o de ruptura del vínculo con sus padres, sin embargo experimentan esa necesidad imperiosa de la revinculación. ¿Y se puede acompañar a esas familias? ¿Los técnicos pueden asesorar a esas familias en el proceso? Sí, naturalmente que sí. De hecho, los técnicos del Departamento de Adopciones, asistentes sociales, psicólogos, contribuyen en esa materia en forma cotidiana. El proceso de valoración que la Ley de Urgente Consideración estableció en 18 meses, tema que fue tan debatido y tan discutido, precisamente se nutre de todo ese intercambio, de toda esa ida y vuelta entre las duplas que trabajan con las familias, los talleres que implican, por supuesto, abordajes en términos más colectivos, es decir, más de compartir con otras familias que están en la misma situación y de construir juntos. Allí la tarea de los técnicos es absolutamente determinante, como lo es también una vez que esas familias son declaradas idóneas, son valoradas e incorporadas al RUA, al Registro Único de Aspirantes. En esa etapa que viene después, que es la que decíamos del seguimiento, que es de integración y seguimiento, es muy importante ahí el trabajo de las duplas con las familias a los efectos de definir perfiles y de encontrar juntos no el niño indicado para la familia, sino la familia o el perfil de la familia que se adapta mejor a los niños que están esperando ser adoptados. La familia amiga, ¿qué rol juega? ¿No? Si hubo más aspirantes, que también se hizo campaña en su momento. La familia amiga es un sistema distinto, ajeno al régimen de las adopciones. Son familias, pero no familias adoptivas. Componen el sistema de acogimiento familiar. Ha crecido mucho en estos últimos años. También habíamos hecho una campaña el año anterior, en el año 2021, una campaña para estimular a que familias que no estuvieran pensando en adoptar, pero que sí estuvieran dispuestas a darle una mano a INAU en cuanto a la contención y al cuidado de los niños, se inscribieran como familia amiga. El sistema ha crecido, tenemos en este momento aproximadamente 1.100 familias en términos generales, en las distintas modalidades.
Pero claro, allí hay límites que muchas veces se confunden y que muchas veces también generan dificultades y problemas. Porque el que es familia amiga ingresa no con la finalidad de adoptar, repito, pero estas son cuestiones humanas, ¿no? Donde los sentimientos juegan y donde los afectos se van construyendo y van surgiendo espontáneamente más allá de la voluntad de las personas. Y allí es donde hay que administrar esas situaciones con mucho cuidado. El sistema de acogimiento familiar es un sistema transitorio. Esas familias celebran un convenio con el INAU. No es una actividad, por supuesto, rentada, pero sí igual hay que suscribir un convenio. INAU, por supuesto, sí transfiere asistencias para los niños, no en términos de remuneratorios o salariales, por supuesto, sino que en todo caso es una asistencia para la manutención de los niños. Pero esa familia sabe que cuando recibe un niño del INAU en el ámbito del acogimiento familiar, puede ser por un mes, puede ser por 6 meses, puede ser por un año. Bien. De manera que si se generan ese cariño, ese afecto, esos lazos, hay que tener mucho cuidado en la forma de administrarlos. Y de hecho muchas veces las familias se ven desbordadas por esa situación. Tuvimos un episodio en Paso de los Toros la semana pasada que motivó una movilización popular. Claro, una familia amiga que hacía 7 meses que tenía un niño en acogida, pero el problema es que mientras la familia amiga los tiene en acogida, hay otro proceso que el INAU con ese mismo niño está llevando adelante, eventualmente de adopción, o eventualmente está trabajando con la propia familia biológica, porque el vínculo con la familia biológica no necesariamente se rompe por la circunstancia de que el niño esté institucionalizado. El niño puede estar institucionalizado, pero simultáneamente INAU trabajando por fortalecer o refortalecer los vínculos con su padre y con su madre. Entonces ahí a veces se producen situaciones complejas, pero que ese margen de error también lo tenemos y es inevitable. No, hablamos mucho de la puerta de salida, pero me interesaba, aunque sea un minuto, saber sobre la puerta de entrada, ¿no? Si se repiten patrones o hay, digamos, similitudes en las familias o las madres o los padres que dan en adopción a niños o eventualmente atraviesan el proceso de la familia amiga o directamente son judicializados y terminan siendo pasibles de ser adoptados. Eso tiene que ver con, digamos, con las causas de la institucionalización, que las causas son diversas. Hay un estudio bien interesante, creo que con Camila alguna vez compartimos ese tema, que en realidad fue una investigación que impulsó el directorio anterior y cuyos resultados recibió el directorio actual que yo presido, pero por cierto una investigación muy útil que llevó adelante equipos consultores con UNICEF, que hizo un censo de todo el sistema de protección del INAU, de los aproximadamente 7.000 niños, ahora tenemos unos 7.500, que están institucionalizados en las más diversas modalidades, ¿no? En los hogares, en las residencias, con las familias de acogida. Y la causa del ingreso de cada uno de esos niños determinó, en números muy redondos, que el 50% estaban por una razón vinculada a la violencia violencia que sobre ellos se había ejercido. Claro. Violencia en las más distintas formas, ¿no? Malos tratos, sí. Violencia física, emocional, abuso sexual, negligencia, que es una forma de violencia, la omisión de los deberes de la patria potestad. Hay causas económicas muchas veces también, o hay concausas, porque digamos, esto no hay que verlo en términos segmentados, ¿no? A veces se da una situación de consumo problemático que deriva en violencia y que por supuesto también está asociada al factor económico. Y bueno, y eso es lo que determina que esos niños hayan terminado institucionalizados. Cuando el INAU técnicamente advierte y asesora en ese sentido al juez, y el juez confirma que esto es así, de que se han roto los vínculos por esa causa y de que ya con las familias de origen, con las familias biológicas, no hay forma de recomponer esos vínculos, puede haber directamente un caso de abandono. Muchas veces las situaciones de abandono se dan en el Pereira Rosell, ¿verdad? Y muchas veces los jueces, cuando las situaciones son bien nítidas, ya determina, estando ese niño hospitalizado, la integración provisoria con una familia adoptiva. Lo determina el juez sin que INAU se lo pida. Por eso la diversidad y la casuística, desde luego que en esto es muy grande. Doctor Pablo Abdala, gracias por su visita. A ustedes por la invitación. Que pase bien.